La Argentina planera, ¿no? La Argentina de la pobreza sostenida, contenida por el Estado. ¿Cuánto pesa realmente? Estamos con Ariela Goldschmidt. Muchísimas gracias, Ariela, por estar aquí. Ariela es economista, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y una especialista en cuantificación y análisis del gasto público. Te invito, Ariela, a escuchar las palabras de Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente por la forma de Todos Juntos por el Cambio, que dice esto acerca de los planes sociales. A ver, escuchamos. 65% del total del presupuesto está comprendido ahí, en planes, piqueteros, cooperativas de la pobreza, cartoneros, multinacionales del cartón, en fin. El gobierno le ha dado todo a esta gente, todo. Una parte vital del presupuesto que podría haber dedicado a la pyme, podría haber dedicado a créditos para la producción, para generar empleo, se lo ha dado a esta gente. Que no labura para siempre. Este es el problema que tenemos. 65% dice el candidato a vicepresidente que pesan los planes sociales, la ayuda social más directa en el presupuesto nacional. ¿Cómo es esto, Ariela? Sí, es relativo porque dentro de ese 65% en realidad es lo que es el gasto social del Estado y dentro de ese gasto social hay distintos conceptos. Tenemos, por un lado, lo que más pesa, que son las jubilaciones y pensiones, ¿sí? Que es una parte muy relevante y que no son planes. También tenemos el gasto en educación, el gasto en salud. O sea, hay distintas componentes de lo que se denomina gasto social, que son gastos que realiza el Estado para atender necesidades sociales de la población, que no necesariamente son planes o como plantea Pichetto. ¿A cuánto asciende en términos de porcentaje del presupuesto nacional lo que se aplica más efectivamente, más concretamente a planes sociales, a la Argentina planera? Sí, en realidad también depende cómo se analice eso. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, hoy lo que plantea el presupuesto de 2020 es que al cierre de 2019 va a gastar un 3,2% del gasto primario. Entonces, la AUH es 3,2%. Son 130.000 millones de pesos que están destinados a cerca de 4 millones de niños y niñas. Y también es relativo, yo creo que ahí es importante cambiar el foco y es relativo pensarlo como un plan social. Porque a rigor de verdad la UH viene a cambiar un poco el paradigma que existía hasta ese momento y se plantea más como un derecho y una asignación familiar que se universaliza para la población que no tenía acceso, es decir, para los trabajadores informales, para los desocupados, porque los trabajadores formales sí tenían una asignación familiar formal y los de mayores ingresos también tienen alguna deducción del impuesto a las ganancias de sus hijos. En cambio, los hijos de los trabajadores informales... Los excluidos de la formalidad. Exactamente, los más vulnerables eran precisamente los que no tenían esa protección. Ariela, y en relación a la UH siempre se elogió el hecho de que fuera una transferencia condicionada de dinero, condicionada a la asistencia a la escuela por parte de los niños y adolescentes. ¿Se cumplió efectivamente esa condición? Sí, se cumple hoy en día. Hoy los que cobran AUH cobran el 80% del valor de la UH. La UH hoy está 2.600 pesos, más o menos. De esos 2.600 pesos, el 80% lo cobra el destinatario de la UH y el 20% restante queda depositado en una cuenta del Banco Nación y lo cobra al cierre del año con la presentación de la libreta sanitaria o que se llama la libreta de la Seguridad Social. Que en la libreta de la Seguridad Social lo que se constata es que si tienen hijos en edad escolar hayan asistido a clases, si tienen hijos más chicos cumplan con el calendario de vacunación, con los controles de salud anuales o trimestrales los que se requieran. Entonces, eso se cumple. Ahora bien, también hay dudas y hay mucho debate en torno a si es razonable o no atar un beneficio como es, o un derecho en realidad, como es la asignación. Si se lo concibe como un derecho que se equipara al salario familiar, ¿cómo se llama? La asignación familiar. familiar
no debería estar condicionada de ninguna manera. Exactamente. Y además, en términos de política social, si uno encuentra que un niño no cumple, no asiste a la escuela o no cumple con los controles de salud, evidentemente está marcando un grado de vulnerabilidad aún mayor. Sí. Entonces, dentro de los vulnerables, los que no logran cumplir con las condicionalidades que establece la UH son los más vulnerables. Y el Estado no debería penalizarlos quitándoles la prestación de la Ahora, UH. Ariela, ¿qué porcentaje de que los que reciben la UH efectivamente no logra presentar esta certificación de que se ha cumplido con el requisito, por ejemplo, de asistir a la escuela? No, es un porcentaje muy menor, Yo tengo algún dato, no lo tengo preciso acá, pero de los 4 millones de niños que reciben la UH, 100.000 más o menos no logran cumplir o no presentan a tiempo la libreta de la Seguridad Social. Entonces, se les da de baja de todo el beneficio. No es que se les da de baja del 20% que queda en la cuenta. Se les da de baja de todo. Claro. Vamos a volver sobre el tema porque lo que me interesa saber es, aparte de la UH, ¿qué otros planes, subsidios a los sectores vulnerables contempla el presupuesto nacional y cuánto impactan efectivamente en el presupuesto? Eso es 3,2% del presupuesto nacional. Exacto. ¿Con qué se completa esa estrategia planera del presupuesto? Sí. Eso se completa con algunos planes dispersos que están en distintos organismos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Economía Social, de Asociativismo, que da algunos subsidios a cooperativas, luego hay algo de subsidios que da la Secretaría de Salud y otros subsidios que da el Ministerio de Desarrollo Social. Todo junto, esa bolsa, en torno a un 5% del gasto primario del gobierno nacional. Sumado a la UH. Incorporando la UH. 5% del presupuesto nacional. Exacto. Ahora, ¿cómo ha evolucionado esto? O sea, la Argentina Planera, que habla de un peso enorme de esos planes, puesta confrontada con el porcentaje real en términos de presupuesto, queda, bueno, muy relativizada, 5% del presupuesto nacional. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza? Es estructural en la serie histórica de Argentina. ¿Cómo ha acompañado el gasto social en términos específicos de esos gastos más planero a esa pobreza? Bueno, cuando uno mira la serie de pobreza, primera aclaración, la serie de pobreza comienza en el año 1988, sin embargo sabemos que la problemática de pobreza comienza más de lleno en los años 70 con la crisis del petróleo y en los 80 se agudiza, sobre todo con la hiper, ¿sí? Claro. Ahí llega un salto que comienza a afectar al 46% de la población, de las personas. ¿Sí? Ese pico luego va descendiendo en la década del 90 y a mediados de los 90 vuelve a incrementarse paulatinamente hasta llegar a otro pico de 53% en la crisis de 2001-2002. ¿Sí? Y posteriormente vuelve a descender en los años 2000 y hoy se ubica en torno a un 32% de la población. La semana que viene tenemos la próxima publicación del INDEC que dicen que obviamente va a dar por encima del 32%, donde incidió el incremento de precios de la canasta básica alimentaria. Ariela, de 2001 a ahora, ¿en qué año se dio la mayor baja de la pobreza? De 2001 a ahora... Porque 53% decías... En 2012, 2012. Tengo acá los gráficos. Porque hay yo vi un gráfico, o por lo menos las cifras del INDEC decían que en 2014, en uno de los trimestres, se había llegado a 32% de pobreza. ¿Se recupera? ¿Hay un rebote ahí? Sí, sube un poco, es cierto, sube un poco. Luego también hay una discontinuidad en las series y vuelve a comenzar la medición en el 2016. Y ahí vemos de nuevo, 2018 llega al 32%. Sí hay algunos picos, pero la tendencia es a un incremento, pero se mantiene en algunos valores. ¿Cómo se comporta el porcentaje de presupuesto nacional que se aplica a eso que se llama la Argentina Planera? Bueno, a lo largo de esta serie histórica. A lo largo de esta serie histórica lo que vemos es que las políticas obviamente se fortalecen en los momentos de mayores necesidades. En los años 80 se desarrolla el principal plan bajo el gobierno de Alfonsín, que es las cajas PAN, el Plan Alimentario Nacional.
Ese plan llegó a alcanzar a 5 millones de personas. Y en términos de porcentaje pero en términos de porcentaje de producto, llegó a una cifra, el mayor valor, del 0,25% del producto. Del producto y del presupuesto, ¿qué porcentaje Del era? presupuesto te lo debo porque Bueno. no tengo ese dato. Pero luego, lo interesante es ver que los años siguientes, en la crisis de 2001-2002, se vuelve a implementar una nueva política social importante, que es el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que en ese momento también fue en un contexto socioeconómico muy severo, logró captar de una manera muy rápida a toda la población que tenía necesidades y llegó a un padrón de 2 millones de afiliados, ¿sí? Lo que sucedió con ese programa es que tuvo que cerrar el cupo de ingreso a más personas porque no había más presupuesto. No se podía financiar. Exactamente. Y ese eran 2 millones de personas que cobraban 150 pesos por mes. Seguidamente, el Plan Jefes se reformula, sobre todo en el año 2014. Y se traspasa los afiliados del Jefes a otros programas sociales. Y luego, en el 2009, se implementa la UH. La UH lo que finalmente termina gastando es un monto en torno al 0,6% del producto. Claro, Entonces, hubo una suba importante. Hubo una suba importante, pero de todas maneras, si bien yo quiero como dejar la idea de que si bien ha habido avances, si bien se han logrado mejorar mucho la situación de los más vulnerables, aún hay muchas cosas por mejorar. Los montos de la UH aún son insuficientes para sacar a la gente de la pobreza. Claro, es un paliativo, ¿no? Exacto. Si uno mira los datos, la UH tiene un valor de 2.600 pesos y la canasta básica alimentaria está por encima de los 4.000 pesos. Y la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, está en torno a los 10.700 pesos. Entonces, claramente es insuficiente para sacar a la gente de la pobreza. Ariela, comparado el presente, ¿no? Con la gestión de Cambiemos, ¿siguió subiendo en términos del PBI ese gasto social? Se mantuvo en esos niveles. Se mantuvo en los mismos niveles que venía teniendo. ¿De 0,6%? Sí. De hecho, si uno mira la evolución de la UH, de la cantidad de destinatarios de la UH, no se ha modificado sustancialmente. Estos cerca de 4 millones, porque son 3,9 millones de niños, se mantuvieron, al principio eran 3,7, fue creciendo marginalmente, si bien han habido iniciativas de incorporar, por ejemplo, a los monotributistas en las asignaciones, distintas herramientas para que más gente pueda acceder a la asignación, pero sin embargo el padrón de la UH no se ha modificado sustancialmente. Ariela, ¿cómo es este gran dilema de si un Estado destina recursos a sostener la urgencia, que sin duda hay que hacerlo, ¿no? Cuando la urgencia es crítica, como en estos momentos, en los distintos momentos históricos que vos señalabas, pero al mismo tiempo hay un preconcepto que dice que se produce un acostumbramiento en los sectores vulnerables más excluidos a esta ayuda social que no demanda ningún tipo de condicionamiento. ¿Cuál es el debate entre los especialistas en estas áreas acerca de eso, de la automatización de un beneficio social sin, el esfuerzo educativo porque se considera un derecho o sin el esfuerzo laboral porque también se considera un derecho? Bueno, en realidad el tema de las condicionalidades, de alguna manera como lo planteás vos, se justifican sobre todo para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y lograr que aquellos que en algún momento, si no tuvieran la ayuda estatal, dejaban de ir al colegio y dejaban de acumular capital humano, pudieran hacerlo teniendo la ayuda del Estado para hacerlo, para luego no volver a caer, las generaciones siguientes vuelvan a caer en la pobreza. Una especie de zanahoria que se le ponía para que fuera a la escuela esa persona. Exacto. Entonces, la condicionalidad se justificaba en ese sentido, pero por otro lado, yo tengo dos problemas. Tengo que resolver la pobreza hoy. Entonces, yo, para resolver la pobreza hoy, te doy un monto, una transferencia monetaria para que puedas resolver tus necesidades hoy, pero a la vez
te obligo a que tus hijos se eduquen para poder romper este Sí. círculo de reproducción de la pobreza. Pero vos planteás que la UH, entendida como derecho, podría dejar afuera esa condicionalidad, que parece interesante. Sí, podría dejar afuera, hay dudas, hay muchos grises en los debates, sobre todo a nivel académico, por esto que te comentaba antes. Ok, alguien puede no cumplimentar una condicionalidad de educación, pero lo que está marcando es la necesidad de mayor ayuda estatal. Por lo menos de mayor apoyo, no necesariamente de dinero, sino no necesariamente acompañamiento de algún tipo. Exactamente, quizás asistentes sociales que vayan a las familias a identificar qué necesidades tienen, por qué ese niño no está concurriendo a la escuela. Es un indicador, un llamado de atención acerca de una vulnerabilidad mayor. Exactamente. Muchísimas gracias, Ariela, por esta información tan precisa que, bueno, desmonta algunos preconceptos que hay en torno a la Argentina planera en este país.